Nos encontramos ante una obra pictórica renacentista del siglo XV, denominada Los Desposorios de la Virgen, realizada en óleo sobre tabla de grandes dimensiones. La obra fue un encargo de una familia florentina, los Albicini, para la capilla de San José en la iglesia de los Minoritas en Umbría, y es una de las más representativas de la época renacentista. El Renacimiento fue un movimiento político, económico y sobre todo cultural que surgió en Italia en el siglo XIV y que se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVI. Esta obra se enmarca dentro del Quattrocento italiano, primer Renacimiento, y en ella podemos observar algunas de las características que definen a este periodo histórico, como la búsqueda de la belleza y la aparición de la figura humana, la importancia de la profundidad y la perspectiva geométrica, la temática religiosa o el uso de colores cálidos y la luz, así como el orden y la simetría, que son características de la época y de la obra que planteamos. El autor de la obra fue Rafael Sanzio, uno de los grandes maestros de la pintura del Renacimiento, muy influenciado por su maestro Perugino y su obra La entrega de las llaves de San Pedro, un fresco que había pintado 20 años atrás para la Capilla Sixtina. Rafael, sin embargo, supo dotar de una armonía y percepción superior a la obra que estamos comentando. El hecho de que la obra aparezca ya firmada y con fecha expone que el artista dejó atrás su anonimato y se proclamó el autor de la misma. La obra desarrolla una temática religiosa, el matrimonio de la Virgen con José. Es importante recalcar el realismo y la perfección de cada una de las figuras, cada una de ellas dotada de detalles, y si las aislásemos y las colocásemos por separado, no perderían la naturalidad que las caracteriza. Los colores que el autor utiliza son cálidos y suaves, exceptuando el verde de San José y el rojo de la Virgen, que el autor utiliza para dar una mayor importancia a ambos personajes. La luz es natural y se extiende por toda la obra, dotándola de un gran realismo. En la obra observamos dos partes claramente diferenciadas. Los personajes principales ocupan el primer plano de la misma, en la que San José le coloca el anillo a la Virgen en presencia del sacerdote, y grupos de hombres y mujeres diferenciados por sexo. En ello se observa también una diferencia en sus vestimentas, los hombres con ropajes más modernos y actuales, mientras que las mujeres y el sacerdote más sencillos y tradicionales, con lo que se observa que el autor ha usado un criterio homogéneo en todos los miembros de ambos grupos. Por otro lado, el número de personajes principales que configura la obra son 13, como Jesús y sus discípulos, dejando entrever las concepciones religiosas del autor que están presentes a lo largo de toda la obra. Las figuras principales aparecen dispuestas en una curva, que simboliza la percepción divina, la cual se vuelve más visible a medida que vamos acercándonos al templo, que configura la segunda parte más importante de la obra. Dentro del grupo de los hombres, encontramos también a uno de ellos rompiendo una vara como señal de pérdida o abandono del cortejo a la Virgen, a la que pretendía, ya que ésta está casándose con José, que es el dueño de la vara floreada. Otro dato curioso de la obra es el número de dedos del pie de San José, que son 6. Dicha anomalía se relaciona con poseer un sexto sentido y fue utilizado por el autor más adelante para representar al Papa Sixto IV en la obra Madonna de San Sixto. Tras las figuras principales, un suelo de baldosas nos lleva al templo, que destaca por la minuciosidad de los detalles y que constituye el ideal estético de la época renacentista. El edificio, de planta poligonal y 16 lados, se asemeja mucho al de San Pietro en Montorio, obra del artista Bramante. En él se observa la puerta del mismo abierta, dejando ver el horizonte, que representa esa sensación de profundidad y lejanía tan importante en el arte renacentista. Asimismo, en el fondo de la obra se puede apreciar un paisaje difuminado entre niebla
que apoya esa sensación de lejanía expuesta anteriormente. Esta obra estuvo en poder de los Albicini hasta la época de Napoleón. Actualmente se encuentra presente en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia. Para finalizar, me gustaría mencionar la importancia que tanto el autor y esta obra han tenido para entender la época renacentista, y son considerados actualmente un referente en la historia del arte.